8.848 metros. Ahí arriba, el aire ya no alimenta la sangre, la envenena. Los científicos la llaman la zona de la muerte. Ese punto sobre los 8.000 metros, donde el cuerpo humano, literalmente, comienza a morir. El corazón se acelera hasta el límite, el cerebro se inflama dentro del cráneo, y cada célula libra una guerra silenciosa contra su propia extinción. El 25 de mayo de 2006, un hombre llamado Lincoln Hall cruzó esa frontera invisible, y la cima del Everest, por un instante, fue suya. Era un alpinista veterano, de 50 años, de los que ya conocían el precio de la altura. Había pasado media vida entrenando su cuerpo y su mente para resistir lo que ningún organismo humano está diseñado para resistir. Alcanzó la cumbre exhausto pero lúcido, con la vista perdida en un horizonte curvado por la propia forma del planeta, respirando un aire tan enrarecido que cada bocanada era una negociación desesperada con la muerte. Fue un triunfo. Pero en la montaña más alta del mundo, llegar arriba es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que mata a la mayoría de los alpinistas que perecen en sus laderas, es el descenso. Ese tramo silencioso donde el cuerpo, ya vaciado de reservas, empieza a fallar sin previo aviso. Al llegar al escalón de Hillary, a 8.700 metros, algo se rompió dentro de él. Su cerebro, privado de oxígeno durante demasiadas horas, comenzó a hincharse contra las paredes del cráneo. Edema cerebral de altitud, HACE, lo llaman los médicos. Un término frío para describir un horror muy concreto. Empezó ahí a hablar solo, a ver cosas que no existían, sombras, voces, presencias imposibles a esa altitud desolada. Sus piernas dejaron de obedecerle, sus manos temblaban sin control, y su mente, la misma que lo había guiado con precisión hasta la cima, se desconectó pieza por pieza de la realidad, como una radio perdiendo su señal en medio de una tormenta. Y entonces, cayó. Sobre la nieve, en la zona de la muerte, sin fuerzas para levantarse jamás por sí mismo, mientras a su alrededor el viento aullaba como el único testigo de aquel derrumbe. 3 sherpas se quedaron con él. Durante horas lo sostuvieron, lo empujaron, intentaron arrastrar un cuerpo que ya no respondía a ningún estímulo. Pero la montaña no negocia. Cayó la noche. El termómetro se desplomó hasta los 35 grados bajo cero, y el oxígeno de las botellas, ese recurso finito y sagrado, comenzó a agotarse gota a gota. Desde el campamento base llegó entonces la orden más cruel que puede pronunciarse en una radio. Sálvense ustedes, déjenlo ahí. No fue una decisión tomada a la ligera. Fue una sentencia de guerra, dictada para evitar que la montaña se cobrara 4 vidas en lugar de una. Los sherpas, exhaustos, con sus propias reservas de oxígeno rozando el vacío, revisaron su pulso. Nada. Revisaron sus pupilas, dilatadas, fijas, sin respuesta a la luz de la linterna frontal. Para toda la lógica de la medicina de altura, para todo protocolo conocido en el alpinismo extremo, Lincoln Hall estaba muerto. Lo dejaron envuelto entre rocas, a 8.700 metros, bajo un cielo sin piedad y sin una sola estrella visible entre las nubes de altura, y comenzaron el descenso hacia la vida, cargando con el peso invisible de una decisión que los perseguiría para siempre. En Australia sonó un teléfono satelital. Al otro lado, la voz quebrada de un compañero de expedición debía pronunciar las palabras más difíciles de su vida. Su esposa, Bárbara, escuchó que el hombre con quien había compartido 2 décadas, el padre de sus hijos, había muerto en la montaña que tanto amaba. Se inició el duelo, se avisó a la familia, se preparó incluso el obituario. En algún lugar del mundo, alguien lloraba por Lincoln Hall, mientras él, inconsciente, seguía tendido sobre el hielo, al borde de un precipicio de 3.000 metros de caída libre. Lo que ocurrió durante las 12 horas siguientes desafía toda explicación médica. Sin oxígeno suplementario, sin saco de dormir, sin guantes ni protección alguna contra un frío capaz de congelar tejido humano en minutos. La hipotermia severa avanzaba, imparable, apoderándose de cada órgano. Y entonces sucedió algo que los expertos en medicina extrema conocen bien, y que resulta tan fascinante como aterrador: el desnudamiento paradójico. En las últimas fases de la hipotermia, los vasos sanguíneos periféricos, agotados de contraerse para proteger los órganos vitales, colapsan y se dilatan de golpe. El cuerpo, engañado,
siente entonces una oleada de calor. Lincoln Hall, al borde de la muerte, se desabrochó su mono de plumas y expuso el pecho desnudo a 35 grados bajo cero. Ninguna estadística, ningún estudio, ninguna experiencia previa en la historia del montañismo permitía imaginar que un cuerpo humano pudiera sobrevivir a eso. Sin refugio, sin calor, sin ayuda. En la altitud donde los aviones comerciales vuelan, donde el oxígeno del aire apenas llega a un tercio del que respiramos al nivel del mar, un hombre yacía solo, técnicamente abandonado por la ciencia y por sus propios compañeros, sentado al filo de un abismo, esperando, sin saberlo, un amanecer que no debería haber visto jamás. A las 7 de la mañana del 26 de mayo, otra expedición ascendía por la misma arista. La lideraba el estadounidense Dan Mazur, junto a 2 compañeros más. Subían hacia la cumbre, concentrados en su propio sueño, cuando alguien avisó por radio que en la ruta podían encontrarse un cadáver. Era, les dijeron, un alpinista fallecido la noche anterior. Debían simplemente rodearlo y continuar. Nada nuevo en el Everest, donde los cuerpos congelados forman parte, con crudeza, del paisaje. Pero lo que encontraron no fue un cadáver. Fue un hombre, sentado con las piernas cruzadas sobre la nieve, sin guantes, con el torso medio descubierto, moviéndose lentamente, vivo. Dan Mazur no podía procesar lo que veían sus ojos. Se acercó despacio, casi con miedo de que la imagen se desvaneciera, y Lincoln Hall, el hombre que llevaba muerto para el mundo entero desde hacía casi un día, levantó la mirada, lo observó con una calma imposible, y pronunció una frase que quedaría grabada en la historia del alpinismo. Me imagino que les sorprenderá verme aquí. En ese instante, sobre 8.700 metros de hielo y viento, la expedición de Dan Mazur tomó una decisión que pesaría más que cualquier cumbre. Estaban a horas de alcanzar el Everest, el sueño de toda una vida, el objetivo por el que habían entrenado durante años y gastado sus ahorros. Y sin embargo, no lo dudaron. Cancelaron el ascenso. Le dieron a Lincoln su propio oxígeno, su comida, sus guantes, y comenzaron, entre los 4, el descenso más lento y más importante de sus vidas. No hubo heroísmo cinematográfico. Hubo una decisión simple y brutal. La vida de un desconocido valía más que la cumbre del mundo. Hora tras hora, guiándolo, sosteniéndolo, hablándole para mantenerlo consciente, lo bajaron paso a paso por la ladera donde, apenas unas horas antes, otros habían decidido dejarlo morir. Equipos de rescate subieron a su encuentro. Lo que parecía imposible, lo que la ciencia médica no podía explicar, se estaba convirtiendo en un hecho innegable. Lincoln Hall estaba, contra todo pronóstico, regresando a casa. En Australia, el teléfono volvió a sonar. Bárbara, que ya había llorado la muerte de su esposo, que ya había comenzado a despedirse, escuchó una voz que le devolvía lo que creía perdido para siempre. Lincoln estaba vivo. Perdió partes de sus dedos, congelados sin remedio durante aquella noche imposible. Ese fue el precio, pequeño frente a lo que estuvo en juego. Pero volvió. Volvió a abrazar a su familia, a caminar por su propia casa, a contar una historia que ni él mismo terminaba de entender del todo. Con los años, Lincoln Hall repitió una y otra vez que debía su vida no a su propia fortaleza, sino a la decisión de 4 extraños que eligieron la compasión por encima de la ambición. En una montaña que cada temporada exige su cuota de vidas, en un lugar donde la lógica manda abandonar a quien ya no puede caminar, un grupo de hombres decidió que ninguna cumbre vale más que una vida humana. El Everest sigue ahí, indiferente, cubierto de nieve eterna y de historias de gloria y de tragedia, ajeno por completo a los dramas diminutos que se libran cada temporada sobre sus laderas. Pero entre todas ellas, la de Lincoln Hall permanece como un recordatorio incómodo y hermoso a la vez, que en el lugar más hostil del planeta, donde el cuerpo humano no debería sobrevivir ni una sola noche, la verdadera cima nunca estuvo en la cumbre, sino en la decisión, tomada por 4 extraños, de no dejar a nadie atrás. Esa es quizás la lección más difícil de escalar, que la grandeza no siempre se mide en metros sobre el nivel del mar, sino en la altura moral de quienes eligen detenerse.